El salón de eventos Los Arcos en Guadalajara brillaba con luces doradas mientras la música de mariachi llenaba el aire tibio de aquella tarde de octubre. Diego Mendoza ajustó el nudo de su corbata prestada y observó desde una mesa del fondo cómo los invitados celebraban la boda de su primo Javier. A sus 32 años se sentía como un fantasma entre la multitud de parejas que giraban en la pista de baile. «Papá, ¿cuándo podemos irnos?», susurró Mateo, su hijo de 7 años, jalando la manga de su saco. Diego miró a su pequeño, cuyos ojos cafés reflejaban el mismo cansancio que él sentía. Habían tomado 2 autobuses desde su casa en Tlaquepaque para llegar a tiempo, y el traje que Diego había conseguido prestado de un vecino le quedaba un poco grande en los hombros. «Pronto, campeón. Solo debemos quedarnos un rato más. Tu tío Javier se molestaría si nos vamos tan temprano». La verdad era otra. Diego no tenía dinero para un regalo digno, y había llegado con un sobre que contenía solo 500 pesos, una cantidad que le había tomado semanas ahorrar de su sueldo como mecánico. Se sentía avergonzado, invisible, como si no mereciera estar ahí entre tanta gente bien vestida. El DJ comenzó a tocar «Bésame mucho» y las parejas inundaron la pista. Diego sintió una punzada en el pecho al recordar a Laura, su esposa, quien había fallecido 3 años atrás en un accidente de tráfico. Desde entonces había sido solo él y Mateo contra el mundo, trabajando dobles turnos en el taller mecánico para pagar la renta de su pequeño departamento y la escuela de su hijo. «Ese niño se ve cansado», dijo una voz suave a su lado. Diego volteó y se encontró con una mujer de aproximadamente su edad, cabello castaño ondulado recogido en un elegante moño, vestido azul marino que contrastaba con su piel morena clara. Sus ojos color miel lo miraban con una calidez que no había visto en mucho tiempo. «Sí, ha sido un día largo para él», respondió Diego, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Y para ti también, supongo», dijo ella, sentándose en la silla vacía junto a Mateo. «Soy Valeria, soy prima de la novia. Diego, y este es Mateo», dijo, señalando a su hijo, quien ahora observaba curioso a la mujer. Valeria sonrió a Mateo con genuina dulzura. «¿Te gustan los coches, Mateo?». El niño asintió tímidamente. «Mi papá arregla coches, es el mejor mecánico de todo Tlaquepaque». Diego sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Valeria, con su vestido elegante y su forma de hablar, claramente pertenecía a un mundo diferente al suyo. «Eso suena increíble», dijo Valeria, y Diego notó que no había condescendencia en su voz. «Mi coche ha estado haciendo un ruido extraño últimamente. Tal vez podría llevarlo a tu taller». Antes de que Diego pudiera responder, la tía Rosa, la organizadora de la familia, apareció con su habitual energía avasalladora. «Valeria, te he estado buscando. Necesito que ayudes con el vals de los novios. Y tú, Diego, ¿por qué estás escondido aquí atrás? Ven, preséntate a la gente». «Estoy bien aquí, tía», murmuró Diego. «Tonterías. Eres familia». La tía Rosa prácticamente lo levantó del asiento. «Valeria, lleva a Diego a la pista. Necesita divertirse un poco». «Tía, en serio, no es necesario», protestó Diego, sintiendo que el pánico subía por su garganta. Valeria se puso de pie con gracia y extendió su mano hacia él. En sus ojos había algo que Diego no podía descifrar del todo. ¿Compasión? ¿Curiosidad? «No tienes que bailar si no quieres», dijo en voz baja para que solo él pudiera escuchar. «Pero pareces necesitar un rescate de la tía Rosa tanto como yo». Diego miró a Mateo, quien ya estaba siendo entretenido por otros niños en una mesa cercana. Luego miró la mano extendida de Valeria. Sus dedos eran delgados, con uñas cuidadas y un sencillo anillo de plata. Las manos de Diego estaban ásperas, con callos de años de trabajo y cicatrices de herramientas afiladas. «No soy buen bailarín», admitió, sin tomar su mano todavía. «Yo tampoco», mintió Valeria con una sonrisa. «Será un desastre para ambos». Había algo en su manera de hablar, en cómo lo miraba como si realmente lo viera, que hizo que Diego sintiera algo que no había sentido en 3 años.
no era solo atracción, aunque Valeria era hermosa. Era algo más profundo, más peligroso. La posibilidad de que alguien pudiera verlo no como el mecánico viudo que apenas sobrevivía, sino como un hombre completo. Con manos temblorosas, Diego tomó la mano de Valeria. Su piel era suave y cálida contra la suya. Ella sonrió, no con lástima, sino con algo que parecía alegría genuina, y lo guió hacia la pista de baile. El mariachi comenzó a tocar El Rey, y Diego sintió que todos los ojos estaban sobre él. Podía imaginar los susurros. Ese es Diego, el pobre. Su esposa murió. Trabaja en un taller. ¿Qué hace bailando con Valeria Castillo, la arquitecta? Pero cuando Valeria puso su mano en su hombro, y él, torpemente, colocó la suya en su cintura, el resto del mundo comenzó a desvanecerse. Ella olía a jazmín y a algo dulce que no podía identificar. Su cercanía lo hacía sentir nervioso y al mismo tiempo extrañamente en paz. «Respira», susurró Valeria guiándolo suavemente al ritmo de la música. «Solo sígueme». «¿Por qué haces esto?», preguntó Diego, incapaz de contenerse. «No me conoces». Valeria lo miró directamente a los ojos, y Diego vio en ellos una profundidad que no esperaba. «Porque conozco esa mirada», dijo ella con voz suave pero firme. «La mirada de alguien que ha olvidado que merece ser feliz». Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo en el estómago. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. «No aquí, no ahora. No me conoces», repitió, esta vez con más dureza de la que pretendía. «Tienes razón», dijo Valeria sin soltarlo. «Pero me gustaría conocerte». La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió. El salón continuaba girando a su alrededor, pero Diego solo podía ver a esta mujer que por razones que no comprendía, lo había visto cuando se sentía invisible. «Tengo que volver con mi hijo», dijo finalmente, soltando su cintura con reluctancia. «Lo sé», respondió Valeria, «pero antes de que te vayas...» Sacó una tarjeta de su pequeño bolso de mano. «Mi número, por si alguna vez quieres hablar, o si Mateo necesita algo, o si tú necesitas algo». Diego tomó la tarjeta sintiendo su textura gruesa entre sus dedos ásperos. «Valeria Castillo, arquitecta». Había un número de celular escrito con elegante caligrafía. «No tengo mucho que ofrecer», dijo, su voz apenas un susurro. «No te he pedido nada», respondió Valeria, y Diego vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto genuino. «Solo te estoy dando una opción». Diego asintió, guardando la tarjeta en el bolsillo de su saco prestado. Cuando regresó a la mesa donde Mateo lo esperaba medio dormido, sintió que algo había cambiado dentro de él. Era pequeño, frágil como una llama en medio del viento, pero estaba ahí, esperanza. Mientras cargaba a Mateo hacia la salida, Diego volteó una última vez. Valeria estaba de pie junto a la pista de baile, mirándolo. Cuando sus ojos se encontraron, ella levantó su mano en un pequeño saludo. Diego, sintiendo una sonrisa tímida formarse en sus labios, respondió el gesto. El aire fresco de la noche tapatía golpeó su rostro cuando salió del salón. En su bolsillo, la tarjeta de Valeria pesaba como una promesa que todavía no se atrevía a creer. 3 días después, Diego estaba bajo un Nissan Suru del 95, con grasa hasta los codos y sudor corriendo por su frente bajo el inclemente sol de mediodía. El taller mecánico, el Güero, no era glamoroso. 4 bahías abiertas, piso de cemento manchado de aceite y un pequeño ventilador que apenas movía el aire caliente de octubre. «¡Diego, línea 2!», gritó Ramón, su compañero mecánico, desde la recepción improvisada. «Suena como una clienta fresa». Diego rodó desde debajo del auto y se limpió las manos en un trapo que estaba más sucio que limpio. Tomó el teléfono del escritorio destartalado. «Taller El Güero, Diego al habla». «¿Diego? Soy Valeria, de la boda». Su voz sonaba diferente por teléfono, más cercana de alguna manera. Diego sintió que su corazón se aceleraba. «Valeria, hola.
Miró alrededor del taller, súbitamente consciente del contraste entre su mundo y el de ella. ¿Cómo estás? Bien. Mira, no te llamaba por mi coche. Bueno, sí hace un ruido, pero... Hizo una pausa. La verdad es que quería saber si te gustaría tomar un café. Conmigo, si quieres. Diego sintió que se le secaba la boca. Ramón lo miraba con una sonrisa burlona desde el otro lado del taller. Valeria, yo no... Diego luchaba por encontrar las palabras correctas. Mira, eres muy amable, pero nosotros vivimos en mundos muy diferentes. ¿Mundos diferentes? La voz de Valeria sonaba confundida. Diego, solo te estoy invitando a un café. Tú eres arquitecta. Vives en... no sé, probablemente en Zapopan o Providencia. Yo vivo en un departamento de 2 cuartos en Tlaquepaque. Trabajo con mis manos. Tengo un hijo de 7 años. No puedo ofrecerte nada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Diego pensó que Valeria había colgado y sintió un dolor agudo en el pecho que lo sorprendió por su intensidad. ¿Terminaste?, preguntó Valeria finalmente, y Diego detectó un tono de molestia en su voz. Porque si terminaste de decidir por mí qué es lo que quiero o necesito, me gustaría decirte algo. Perdón, yo solo... No he tenido una conversación real con alguien en meses, interrumpió Valeria. Trabajo 12 horas al día en un despacho donde todos hablan de inversiones y propiedades. Vivo sola en un departamento bonito que se siente como una caja vacía. Y en esa boda, por primera vez en mucho tiempo, conocí a alguien que me miró como si fuera una persona real, no como un título profesional o un apellido. Diego se sentó en el banco del taller, procesando sus palabras. No sabía que te sentías así. ¿Cómo ibas a saberlo? Acabamos de conocernos, dijo Valeria, su voz suavizándose. Por eso quiero tomar un café contigo, para conocernos. Sin suposiciones, sin juicios. ¿Qué dices? Diego miró alrededor del taller, a Ramón que seguía espiando sin disimulo, al Zuru que lo esperaba, a sus manos manchadas de grasa. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. ¿Mañana? ¿En la tarde? Hay una cafetería pequeña cerca del Parque de la Revolución. Se llama Café del Tiempo. ¿La conoces? Sí, está cerca de la escuela de Mateo. Perfecto. ¿A las 5? Así puedes recoger a Mateo después si necesitas. La consideración en su voz hizo que Diego sintiera algo cálido en el pecho. Está bien. Ahí estaré. Diego, dijo Valeria antes de colgar. Ven como eres. No necesitas impresionarme. Después de colgar, Diego se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. ¿Quién era?, preguntó Ramón, ya sin disimular su curiosidad. Una amiga. Ajá, una amiga. Ramón se rió. Compa, tienes esa cara de morro enamorado. Es la mujer de la boda de la que Mateo no para de hablar. Diego no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. La tarde siguiente, Diego llegó al Café del Tiempo 15 minutos antes. Se había cambiado 3 veces de ropa, finalmente decidiendo usar unos jeans limpios y su mejor camisa de botones azul claro. Sus manos, aunque las había tallado hasta casi lastimarse, todavía mostraban las manchas permanentes de grasa bajo las uñas. El café era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Olía a café recién molido y pan dulce. Diego se sentó en una mesa junto a la ventana, nervioso, girando una servilleta entre sus dedos. Valeria llegó exactamente a las 5. Llevaba jeans y una blusa blanca simple, su cabello suelto sobre los hombros. Se veía diferente sin el vestido elegante de la boda, más cercana, más real. «Llegaste temprano», dijo ella, sonriendo mientras se sentaba. «Mal hábito. Siempre llego temprano a todo». «Yo también», admitió Valeria. «Mi mamá dice que si no llegas 15 minutos antes, llegas tarde». Ordenaron café y unas conchas. Durante los primeros minutos, la conversación fue incómoda, llena de pausas y comentarios sobre el clima. Pero gradualmente, mientras el café se enfriaba en sus tazas, comenzaron a hablar de verdad. Valeria le contó sobre su carrera.
Había estudiado arquitectura en el ITESO, había trabajado en Ciudad de México por 3 años y había regresado a Guadalajara cuando su padre enfermó. Ahora trabajaba en un despacho prestigioso, diseñando desarrollos residenciales de lujo que, confesó, a veces la hacían sentir vacía. Entré a arquitectura porque quería diseñar espacios que hicieran feliz a la gente, dijo mirando su café. Pero ahora solo diseño departamentos carísimos para gente que tiene 3 casas. No es lo que imaginé. Diego escuchaba, fascinado por la vulnerabilidad en su voz. Era tan diferente de la imagen pulida que había asumido. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Siempre quisiste ser mecánico? Diego sonrió con tristeza. En realidad, quería ser ingeniero. Tenía una beca para la universidad, pero entonces conocí a Laura, mi esposa. Quedó embarazada en nuestro último año de prepa. Nos casamos, dejé la escuela. Empecé a trabajar en el taller de mi tío. Tomó un sorbo de café. No me arrepiento. Tuve a Mateo. Tuve años felices con Laura, pero a veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, terminó Valeria. Sí. Valeria extendió su mano a través de la mesa y tocó suavemente la de Diego. Él se tensó, pero no la retiró. Tu hijo es afortunado de tenerte, dijo ella. En la boda, la forma en que lo mirabas, cómo te asegurabas de que estuviera cómodo, se nota que eres un buen padre. Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Intento serlo, es difícil. Trabajo mucho, llego tarde a casa. A veces siento que no es suficiente. Nunca se siente suficiente, dijo Valeria. Pero estar presente, aunque sea cansado, aunque sea imperfecto, eso cuenta más de lo que crees. Hablaron durante 2 horas. Diego le contó sobre Laura, sobre el accidente, sobre las noches en las que Mateo lloraba pidiendo a su mamá y él no sabía qué hacer más que abrazarlo y llorar con él. Valeria le habló de su propia pérdida. Un compromiso roto hace 2 años con un hombre que, resultó, solo estaba interesado en el apellido y las conexiones de su familia. Me hizo sentir como si yo no importara, confesó Valeria, como si fuera intercambiable con cualquier otra mujer de mi nivel social. Hizo comillas con los dedos. Desde entonces, he tenido miedo de volver a intentarlo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Diego. ¿Por qué conmigo? Valeria lo miró directamente, sus ojos color miel llenos de una honestidad que lo desarmó. Porque cuando bailamos, me miraste como si yo importara. No mi trabajo, no mi apellido, no mi ropa, yo. Y hace mucho que nadie me mira así. Diego sintió que el corazón se le llenaba de algo que no había sentido en años. No era solo atracción o gratitud, era conexión, real y palpable. Tengo miedo, admitió Diego. Tengo miedo de que conozcas mi vida real y te des cuenta de que es demasiado complicada. Tengo un hijo, trabajo largas horas, no tengo dinero para cenas elegantes o viajes. No te he pedido nada de eso, interrumpió Valeria suavemente. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad de conocerte. La vida real, complicaciones y todo. Diego respiró profundo. En el fondo, sabía que esto era una apuesta enorme, que podía salir lastimado, que Mateo también podría salir lastimado. Pero mientras miraba a Valeria, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Posibilidad. Está bien, dijo finalmente, pero hay condiciones. Valeria levantó una ceja, sorprendida pero intrigada. ¿Condiciones? Si esto va a ir a algún lado, necesito que conozcas a Mateo pronto. No quiero ocultarle nada. Y si en algún momento decides que es demasiado, necesito que me lo digas directamente. No puedo pasar por otra pérdida sin saber por qué. Los ojos de Valeria se suavizaron. Trato hecho, y yo también tengo una condición. ¿Cuál? Deja de asumir que no soy lo suficientemente fuerte para manejar tu vida. Déjame decidir por mí misma qué puedo o no puedo manejar. Trato. Diego extendió su mano y Valeria la tomó. Su apretón fue firme, seguro.
Trato. Cuando Diego regresó a casa esa noche, Mateo ya estaba dormido. Se sentó en la pequeña sala de su departamento, mirando la foto de Laura en la repisa. Había guardado sus fotos después de su muerte, incapaz de verlas sin sentir dolor. Pero hace 6 meses, Mateo le había pedido que las volviera a poner. «Mamá sigue siendo parte de nuestra familia», había dicho su hijo con esa sabiduría inesperada de los niños. «No tenemos que esconderla». Diego tocó el marco de la foto. «No sé si estoy listo para esto», susurró. «Pero creo que tengo que intentarlo. Por mí, por Mateo. ¿Está bien?» No hubo respuesta, por supuesto. Pero mientras Diego se preparaba para dormir, sintió algo que no había sentido en 3 años. La posibilidad de que la vida pudiera ser algo más que solo sobrevivir. 2 meses después, Diego estaba en la cocina de su departamento intentando hacer enchiladas. Mateo estaba sentado en la pequeña mesa haciendo la tarea de matemáticas mientras Diego luchaba con la salsa que, inexplicablemente, había quedado demasiado aguada. «Papá, ¿va a venir Valeria hoy?», preguntó Mateo sin levantar la vista de su cuaderno. «Sí, campeón, va a cenar con nosotros. ¿Está bien?». Mateo se encogió de hombros con esa indiferencia calculada de los niños de 7 años. «Supongo. Es buena onda». Buena onda era, en el vocabulario de Mateo, un cumplido significativo. Durante las últimas semanas, Valeria había conocido a su hijo gradualmente, primero en el parque, luego en un helado, después en una ida al cine para ver la nueva película de Spider-Man. Cada encuentro había sido cuidadosamente planeado, breve y sin presión. Diego había observado con el corazón en la garganta cómo Valeria interactuaba con Mateo. No trataba de ser su mamá, no fingía una familiaridad que no tenían. Solo era amable, presente, genuinamente interesada en lo que Mateo tenía que decir, y lentamente su hijo había comenzado a abrirse con ella. El timbre sonó a las 7 en punto. Valeria siempre era puntual. «¡Yo abro!», gritó Mateo corriendo hacia la puerta. Diego se limpió las manos en el delantal y respiró profundo. Todavía se ponía nervioso cada vez que Valeria venía, consciente de lo pequeño que era su departamento, de los muebles viejos, de las paredes que necesitaban pintura. Pero Valeria nunca había hecho ningún comentario. Entraba con la misma naturalidad con la que entraría a cualquier lugar, como si el valor de un espacio no estuviera en su tamaño o decoración, sino en las personas que lo habitaban. «Hola, Mateo», escuchó Diego decir a Valeria. «¿Cómo estuvo la escuela?». «Bien, saqué 9 en el examen de español». «Eso es excelente. ¿Y tu papá? ¿Cómo está la cena?». Diego apareció en la puerta de la cocina, todavía con el delantal puesto. «Está en proceso», admitió con una sonrisa tímida. Valeria se rió. Llevaba jeans y una sudadera simple, el cabello recogido en una cola de caballo. Había dejado de arreglarse tanto para sus encuentros, y Diego apreciaba esa comodidad creciente entre ellos. «¿Necesitas ayuda?». Desesperadamente, durante la siguiente hora, trabajaron juntos en la pequeña cocina. Valeria rescató la salsa, agregando un poco de caldo y especias que había traído. Mateo puso la mesa, orgulloso de poder contribuir. Y cuando finalmente se sentaron a comer, Diego sintió algo que no había sentido en su departamento desde la muerte de Laura: completitud. «Entonces», dijo Valeria mientras comían, «Mateo, tu papá me contó que te gusta dibujar». Mateo asintió, con la boca llena de enchilada. «Le gustan los coches», explicó Diego. «Dibuja todos los coches que ve». «¿De verdad?». Valeria pareció genuinamente interesada. «Yo también dibujo. Bueno, es parte de mi trabajo. Dibujo edificios». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Como un arquitecto. Exactamente como un arquitecto. ¿Puedo ver tus dibujos algún día?». Valeria miró a Diego, quien asintió con una sonrisa. Ella había sido tan cuidadosa de no invadir demasiado rápido su espacio familiar. «Me encantaría mostrártelos».
De hecho, tengo uno en mi coche. ¿Quieres verlo después de cenar? Mateo asintió entusiasmado, y Diego sintió que algo en su pecho se aflojaba. Ver a su hijo feliz, abrirse a alguien nuevo, era un regalo que no sabía que necesitaba. Después de cenar, mientras Mateo estaba en la sala viendo sus dibujos con Valeria, Diego lavaba los platos en la cocina. Escuchaba la voz emocionada de su hijo explicando sus creaciones y la voz paciente de Valeria haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias gentiles. «Papá, ¿puedo ir a la oficina de Valeria algún día?», gritó Mateo desde la sala. «Quiere mostrarme cómo usan las computadoras para hacer dibujos en 3D. Si Valeria está segura», comenzó Diego. «Totalmente segura», interrumpió Valeria apareciendo en la entrada de la cocina. «Si está bien contigo, claro». Diego se secó las manos y se apoyó contra el fregadero. «Valeria, ya has hecho mucho. No tienes que... ¿Tenemos que tener esta conversación cada vez?», preguntó Valeria, pero su tono era juguetón. «Me gusta pasar tiempo con Mateo. Me gusta pasar tiempo contigo. No es una obligación. Lo sé, es solo que...» Diego luchó por encontrar las palabras. «A veces todavía siento que voy a despertar y esto habrá sido un sueño. Que alguien como tú esté interesada en alguien como yo». Valeria se acercó y tomó sus manos. Las manos ásperas y manchadas de grasa que Diego siempre había considerado feas. «Diego, ¿cuándo vas a entender que no eres menos que nadie? Trabajas duro, amas a tu hijo, eres honesto y amable. Eso es más valioso que cualquier título o cuenta bancaria. Es fácil decirlo». «No, no lo es», interrumpió Valeria. «Porque yo también tengo mis propios miedos. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que soy demasiado complicada, demasiado independiente, demasiado enfocada en mi carrera. Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena con Mateo, de no saber cómo ser una figura maternal, porque nunca lo he hecho antes». Diego la miró, sorprendido. Nunca había pensado en los miedos de Valeria, tan enfocado estaba en los suyos propios. «Eres maravillosa con él», dijo suavemente. «Estoy intentando, pero a veces no sé si estoy haciendo lo correcto». «Bienvenida a la paternidad», Diego sonrió. «Nadie sabe si está haciendo lo correcto, solo intentamos lo mejor que podemos». Valeria se rió, y la tensión entre ellos se disolvió. «Entonces, estamos de acuerdo en que ambos estamos aterrorizados y no sabemos qué estamos haciendo». «Completamente de acuerdo». «Bien, entonces sigamos sin saber qué estamos haciendo, juntos». Diego la besó entonces, suave y brevemente, consciente de que Mateo estaba en la otra habitación. Era su primer beso desde aquella primera cita, semanas atrás, cuando después de caminar por el Parque de la Revolución, se habían detenido bajo un árbol de jacarandas y Valeria había dado el primer paso. «Papá», la voz de Mateo los interrumpió. «Valeria puede quedarse a ver la película con nosotros». Diego miró a Valeria, quien asintió. «Me encantaría». Se acomodaron en el pequeño sofá, Mateo entre ellos, viendo una película de Pixar que habían visto 1000 veces. A mitad de la película, Mateo se quedó dormido, su cabeza apoyada en el regazo de Diego. «Es un buen niño», susurró Valeria. «Lo es lo mejor que me ha pasado». Valeria miró a Diego, y en sus ojos había algo profundo y sincero. «Diego, quiero que sepas algo. Sé que esto es complicado, sé que hay mucho en juego, especialmente con Mateo, pero quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo, con ustedes. No sé cómo se verá exactamente, pero quiero intentarlo». Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante 3 años había creído que su oportunidad de amor, de familia, había terminado con Laura. Pero aquí estaba, sentado en su pequeño departamento con este niño extraordinario dormido en su regazo y esta mujer extraordinaria a su lado, y sintió que tal vez, solo tal vez, podía tener una segunda oportunidad. «Yo también quiero intentarlo», susurró.
Se quedaron así por horas, hablando en voz baja sobre sueños y miedos, sobre el futuro. Valeria le contó sobre un proyecto nuevo en su trabajo, un desarrollo de vivienda de interés social que finalmente le permitiría diseñar para personas reales. Diego le contó sobre su sueño secreto de algún día, abrir su propio taller, algo pequeño pero suyo. Cuando Valeria finalmente se fue, cerca de la medianoche, Diego se quedó en la puerta de su departamento, viéndola caminar hacia su coche. Ella volteó antes de entrar, sonriendo, y Diego sintió que su corazón se expandía. Adentro, cargó a Mateo hacia su cuarto y lo metió en la cama. Su hijo se movió levemente, medio despierto. «¿Papá? Sí, campeón. ¿Valeria va a ser parte de nuestra familia ahora?» La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Eligió sus palabras cuidadosamente. «No lo sé todavía, Mateo. Eso es algo que tenemos que descubrir juntos. ¿Cómo te sentirías si lo fuera?» Mateo estuvo en silencio por un momento. «Me gustaría. Pero, ¿eso significa que vamos a olvidar a mamá?» Diego sintió que se le rompía el corazón. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano pequeña de su hijo. «Nunca, nunca vamos a olvidar a tu mamá. Ella siempre será parte de nosotros, de quienes somos. Pero eso no significa que no podamos dejar entrar a nuevas personas a nuestras vidas. El amor no se acaba, campeón, solo crece. Como cuando agregamos más colores a un dibujo». Diego sonrió, maravillado por la sabiduría de su hijo. «Exactamente como cuando agregamos más colores a un dibujo». Mateo asintió, satisfecho, y se volvió a dormir. Diego se quedó ahí por un largo rato, viendo a su hijo dormir, pensando en Laura, en Valeria, en el extraño y hermoso camino que había tomado su vida. 3 meses después, Diego estaba en el Parque de la Revolución con Valeria y Mateo, volando un papalote. Era un domingo soleado de enero, y el parque estaba lleno de familias disfrutando del clima perfecto de Guadalajara. Mateo corría adelante, riendo mientras el papalote se elevaba más y más alto. Valeria y Diego caminaban detrás, tomados de la mano. «Mi mamá quiere conocerte», dijo Valeria de repente. Diego se tensó. Habían mantenido su relación relativamente privada hasta ahora, principalmente por Mateo, pero también porque Diego todavía luchaba con sus propias inseguridades sobre su posición social y económica. «Valeria, yo ya le hablé de ti», continuó Valeria. «Le conté sobre el taller, sobre Mateo, sobre todo, y quiere conocerte, no para juzgarte, sino porque eres importante para mí. ¿Y tu familia? ¿Qué van a pensar de un mecánico con un hijo?» Valeria se detuvo y lo obligó a mirarla. «Mi familia va a pensar lo que yo les diga que piensen, y les voy a decir que eres un hombre trabajador, honesto, un padre maravilloso y alguien que me hace feliz. Si eso no es suficiente para ellos, es su problema, no el nuestro». Diego sintió que algo en su pecho se aflojaba. Durante meses había cargado con el peso de sentirse inadecuado. Pero viendo la determinación en los ojos de Valeria, la forma en que lo defendía incluso de sus propios miedos, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, era suficiente tal como era. «Está bien», dijo finalmente. «Me encantaría conocer a tu mamá». Valeria sonrió, radiante, y lo besó ahí mismo en el parque, con Mateo gritando «¡Guacalá!» desde la distancia, pero riendo al mismo tiempo. «Hay algo más», dijo Valeria cuando se separaron. «He estado pensando en lo que dijiste sobre abrir tu propio taller. Es solo un sueño, Valeria. No tengo el capital para... ¿Y si yo pudiera ayudarte? No con dinero», agregó rápidamente viendo la expresión de Diego, «sino con el diseño. Conozco a gente que podría ayudarnos a encontrar un espacio, a diseñar algo eficiente y funcional. Podríamos hacerlo juntos, como socios». Diego la miró atónito. «¿Por qué harías eso?» «Porque creo en ti. Porque he visto cómo trabajas, la dedicación que pones en cada coche que reparas. Porque mereces tener tus propios sueños, no solo vivir para sobrevivir».
Valeria, eso sería... no sé qué decir. Di que sí, sonrió Valeria. Di que vamos a intentarlo. Diego miró a Mateo, quien había dejado caer el papalote y corría de regreso hacia ellos, su rostro iluminado de felicidad. Luego miró a Valeria, esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba y que había insistido en ver más en él de lo que él mismo veía. Sí, dijo finalmente. Vamos a intentarlo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Diego y Valeria se sentaron en el pequeño balcón del departamento, mirando las luces de Tlaquepaque extenderse hacia el horizonte. Compartían una cerveza en un silencio cómodo que solo viene con la verdadera intimidad. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Diego después de un rato. Durante 3 años después de que Laura murió, sentí que mi vida había terminado, como si lo único que me quedaba era sobrevivir por Mateo. Pero tú me hiciste recordar que todavía puedo tener sueños, que todavía puedo construir algo. Valeria apoyó su cabeza en su hombro. Tú hiciste lo mismo por mí. Me recordaste que hay más en la vida que el trabajo y las apariencias, que la conexión real, la familia real, es lo que importa. Familia. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Bueno, estamos en eso, ¿no? Valeria levantó la cabeza para mirarlo. Sé que es pronto, sé que todavía estamos descubriendo cómo funciona esto. Pero Diego, cuando pienso en el futuro, los veo a ustedes dos en él. No sé exactamente cómo se verá, pero sé que quiero estar ahí. Diego sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no las contuvo. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud por esta segunda oportunidad que no sabía que merecía, pero que estaba decidido a honrar. Yo también quiero eso, susurró. Tengo miedo, pero lo quiero. Entonces tengamos miedo juntos, dijo Valeria, limpiando sus lágrimas con suavidad. Y construyamos algo hermoso de todas formas. Se besaron bajo el cielo estrellado de Guadalajara, dos personas que habían pasado por pérdidas y dolor, que habían dudado de su propio valor, pero que habían encontrado el coraje de intentar de nuevo. No sabían qué les esperaba, si su amor duraría, si podrían superar todos los obstáculos que sin duda vendrían. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían algo que había faltado en sus vidas: esperanza. Y en el pequeño departamento de Tlaquepaque, mientras Diego y Valeria hacían planes para el futuro, Mateo dormía profundamente en su cuarto, soñando con dibujos de edificios y coches, sin saber todavía que su familia estaba creciendo, que su padre había encontrado algo que creía perdido para siempre y que a veces las mejores historias comienzan con un simple «baila conmigo» en una boda donde nadie esperaba encontrar el amor.